Bueno, buenas tardes. La verdad me siento muy rara estar acá en el Senado. Yo estuve en el Opus Dei. No voy a hablar qué es el Opus Dei, sino lo que viví en el Opus Dei. Yo soy de Salta. La verdad que me cuesta mucho hablar de este tema porque todo lo que viví en el Opus Dei lo sentí como que en mi vida lo tuve que poner en un cajón para no recordarlo. Y después que aparecimos todas las 43, es como que tuve que volver a abrir ese cajón y empezar a revivir lo que viví. Y voy a tratar de ser muy corta para no aburrirlos. A mí me fueron a buscar a los 14 años en Salta cuando había terminado la primaria. Soy y fui de una familia pobre. He pasado hambre, pero era feliz. Era una niña con ganas de estudiar, de ser alguien. Y tuve la oportunidad de conocer el Opus Dei por una cooperadora, una colaboradora que colabora al Opus Dei, y me trajeron a Buenos Aires con el fin de trabajar y estudiar, y hacer la secundaria. Entonces yo con mis 14 años tenía la ilusión de venir a estudiar y de volver a Salta ya con una profesión para ayudarle a mi familia, para ayudarle a mi mamá. Pero no fue así, porque vine a un colegio en Bellavista, donde desde las 6 de la mañana trabajaba, más allá que rezábamos, todas esas cosas. Gracias. Sí estudiábamos, pero la gran parte del día nos pasábamos trabajando, sin recibir ningún sueldo, hasta que me enteré después que al final, hasta el día de hoy, la secundaria no existió para mí, porque no era una secundaria. Así que a mis hijos le tuve que decir que no hice la secundaria hasta el día de hoy. Pero bueno. ¿Qué le puedo contar del Opus Dei? Que nos pasábamos trabajando, que me hicieron creer de que yo tenía la vocación de servir a Dios y ser santa a través de mi trabajo. Una de las cosas que yo le puedo contar, por ejemplo, que yo a los 17 años estaba trabajando en la cocina y me quemé el brazo, me acuerdo. Nunca nos llevaban al médico. Siempre tenían ellas su enfermería. Me acuerdo que me ponían esas vendas amarillas. Habré estado, no sé, una semana con ese dolor, esa marca que yo me veía como si fuera, no sé, todo blanco, no sé qué grado de quemadura habré tenido. Pero yo tenía que ofrecer ese dolor, esa quemadura, por las vocaciones al Opus Dei, por las intenciones del prelado del Opus Dei. Yo con mi vocación al Opus Dei, como numeraria auxiliar, me ganaba el cielo a mi familia, a mis padres. Yo nunca me enteré que mi papá le había agarrado una ACV. Después de 4 años fui a visitar a mi familia y me encuentro a mi papá en una silla de ruedas. ¿Pero por qué no me enteré? Porque todas las cartas que recibía de mi familia, ellos lo revisaban y lo leían primero. O sea que mi mamá me había contado por medio de carta, pero yo nunca me enteré porque esa carta nunca me la entregaron. Cuando murió mi papá yo nunca lo fui a ver, porque según ellos ellos no tenían plata para pagarme el pasaje para ir a ver al velatorio. Así que cuando fui acompañada
pero ya cuando mi papá estaba enterrado. Así muchas cosas que hemos vivido. En el Opus Dei nosotros leíamos el diario, pero primero ellas nos revisaban el diario. Hacían, no sé qué es lo que ellos, siempre el diario que nosotros leíamos estaba recortado. ¿Qué recortaban? No lo sé. Ellos decían que nosotros éramos comunes, íbamos a votar, me acuerdo, porque yo a mis 18 años he votado, pero siempre acompañada. Esa era mi vida del Opus Dei. La vida en el Opus Dei me pasé trabajando casi las 24 horas para ser santa. Según ellos decían que yo tenía que ser santa. Y yo lo que le puedo decir del Opus Dei, a mí me parece que ellos usan a Dios, usan la Iglesia Católica. Para mí, por eso para mí es una secta, porque cuando yo me di cuenta de que estaba viviendo en una burbuja, ellos me decían que yo si me iba y dejaba mi vocación era como dejar mi familia, a mi marido y a mis hijos. Pero yo le dije, marido, hijo no tengo, así que no veía esa diferencia. Pero me fui, me escapé, porque descubrí que yo estaba viviendo en una burbuja, descubrí que no sabía ni siquiera sacar el boleto del tren, del colectivo, cuando me escapé, cuando me fui. Así que yo no sé, me parece que yo viví en una burbuja donde me hicieron creer. En el Opus Dei te hacen creer que eso es lo tuyo, que lo que vivís es lo tuyo. Por eso lo que nosotros vivíamos, lo vivíamos consciente, pero porque ellos nos decían que eso, nosotros nacimos para ser del Opus Dei, para hacernos santa a través del trabajo. No sé qué otras cosas, podría contar muchas cosas, pero como que me pone la mente en blanco. Pero eso quería decirles, quería contarle un poquitito de esto, de que sinceramente para mí yo estaba feliz ahí lo que yo hacía. No teníamos tiempo, de tanto que trabajábamos, no teníamos tiempo ni para pensar en nuestra familia, ni para pensar si nos dolía la cabeza. Con el tema, por ejemplo, de las mujeres, cuando nos indisponemos, no nos podíamos ni siquiera quejar, porque si nos quejábamos no éramos mujeres maduras. Así que simplemente eso yo por lo menos viví en el Opus Dei. No sé qué más contar. Así que